Porque las nociones de la República han sido patria vieja, reconquista, patria nueva, ensayos constitucionales, república conservadora, república liberal, parlamentarismo, república presidencial y hasta la fecha. Les quiero desestructurar un poco esa visión de la historia de Chile. Enlazando un poco lo económico, lo político, pero también lo cultural y lo social de las masas. También visibilizando un poco más cómo es que los grupos que van desde afuera, de muchas veces las organizaciones políticas, han empujado cambios estructurales. Es por ello que les quiero rescatar un poco la primera noción que tiene que ver con patria vieja, reconquista, patria nueva, que es un poco el peso de los historiadores del siglo XIX. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con la discusión, pero si hablamos de la Quintrala como una mujer bruja, mala, etc., todos los epítetos que se le ha puesto, es porque Benjamín Vicuña Maquena escuchó rumores sobre la Quintrala y los empezó a escribir. Y los dimos como cierto porque era Benjamín Vicuña Maquena. Si mucha gente cree que los mapuches son flojos, borrachos y poco trabajadores, es por la construcción que hizo Cornelio Saavedra con Benjamín Vicuña Maquena. Y si hoy día estamos hablando de patria vieja, reconquista, patria nueva, es en función de la independencia de esa corriente historiográfica. Que sin embargo, para estos efectos es bastante útil porque permite organizar nuestros primeros años de autonomía política. Porque si hablamos de independencia, significa dejar atrás las cadenas económicas de la dependencia. Es decir, no deberíamos vivir en función de lo que en el siglo XIX fue Inglaterra, lo que en el siglo XX fue Estados Unidos y lo que en el siglo XXI es China. Es decir, si hablamos realmente de una auténtica independencia. Por eso es que hablamos de autonomía política. Porque sí lo que conseguimos en estos 12 años de aprendizaje fue autonomía. En donde vamos a tener algunos primeros ordenamientos políticos, que es lo que vamos a ver a continuación. Luego de lo que vamos a hablar en vez de ensayos constitucionales, porque cuando se habla de ensayos constitucionales, que es lo que nosotros nos enseñaron en la escuela, lo hablamos en función de las que fueron más estables. 1833, 1925, 1980. Y le restamos valor y mérito a lo que significaron estas dos propuestas de constitución más las reformas de la constitución del 23. Entonces, por eso es que hablamos de aprendizaje constitucional. Es decir, Chile, en un proceso de élite, pero donde se abrió algún grado de deliberación mínima, pudo aprender sobre lo que significaba ordenarse jurídicamente. Con ensayos que fueron bastante interesantes para analizar, obviamente en su mérito, más allá de algunas posturas tradicionalistas. Pero en la Constitución de 1833, y aquí es donde también quiero separar un poco las corrientes tradicionales, vamos a empezar a hablar de proyectos políticos. Vamos a hablar del proyecto conservador, vamos a hablar del proyecto liberal, pero también del proyecto parlamentarista. No quise ponerle oligárquico para términos de esta presentación, pero en el fondo es lo que significa. Es decir, que la oligarquía en pleno creó un sistema muy basado en los modelos que en ese entonces estaban de moda. Y que, donde por cierto sobrevive la Constitución de 1833. Aquí es donde un poco también quiero desestructurar lo que significa el siglo XX chileno, respecto de una transición que vivimos entre 1924 y 1932, donde hubo bastante inestabilidad política, pero que si lo hablamos en términos genéricos, pero también económico-político, nos vamos a encontrar con un claro proyecto alessandrista y banista radical, que de ahí les voy a explicar qué es lo que significa. Y luego el proyecto de las transformaciones estructurales. Cuando hablamos en este caso del proyecto, lo vamos a tomar como una categoría histórica para poder tomar un elemento que cruza a distintas áreas de análisis. Entonces aquí nos vamos a encontrar que entre 1958 y 1973, en un lapso muy breve respecto de nuestra historia republicana, se movieron los cimientos de Chile, tanto a nivel cultural como político y económico. Y asimismo, antes de pasar al siguiente, voy a hablar del proyecto neoliberal. ¿Por qué del proyecto neoliberal? Porque el año 73 se instaló la dictadura cívico-militar, pero luego llegaron gobiernos de administración, es decir, la concertación particularmente en su etapa demócrata cristiana y luego en su etapa socialdemócrata, 90 al 2000, 2000 al 2010, si bien existen avances socioculturales, en lo estructural, si nos ceñimos a lo económico, no hay una gran transformación de lo que significa la administración de Chile.
Y si sacamos a Sebastián Piñera y ponemos a Eduardo Frei Tagle entre el 2010 y el 2014, si se fijan, tampoco hay una gran diferencia. Es decir, finalmente pareciera ser que cambia y efectivamente hay políticas de mayor radicalidad neoliberal, pero en lo estructural no es tan grande el cambio. Puse hasta el 2018 como su proyección también porque si bien el segundo gobierno de Michelle Bachelet ha puesto gran acento, más que decir reforma, porque si miramos desde abajo sí, pueden ser reformas, pero si miramos desde arriba y de las prácticas mundiales son normalizaciones respecto de distintas prácticas que están haciendo algunos países del mundo ya en ciertos términos desarrollados, aún en algunas áreas sigue persistiendo el modelo del mercado. Es por eso que extiendo esta etapa hasta el presente. No obstante, sí existe un quiebre a partir del año 2014, porque ya, si miramos la historia de los últimos 30 años o 40 años a la fecha, hay un quiebre respecto de cómo se está manejando la política. Por ende, deberíamos de estar en este minuto viviendo un periodo de transición. Pero para que eso sea una certeza, tienen que pasar muchos años más todavía para poder analizarlo en retrospectiva. Vamos a leer. Patria Vieja y Reconquista es un primer periodo de ajuste. Y de hecho, si se fijan en los proyectos que vienen acá, aquí de 1810 y 1829, que es un lapso súper corto, se suceden muchos proyectos. Es decir, estábamos buscando cuál era nuestro modelo propio. Y tenemos tres primeros intentos de organización. El primero, el reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile. Segundo, el reglamento constitucional provisorio de José Miguel Carrera. Y tercero, el reglamento para el gobierno provisorio firmado por Francisco de la Larga. Y si se fijan en las vigencias, son súper breves, agosto a noviembre. Luego ya esta vigencia empieza a ser mucho más larga, en donde finalmente se formaliza la organización en provincias que había dejado la corona en tres provincias centrales, que son Coquimbo, Santiago y Concepción. Originalmente este reglamento estaba diseñado para que las tres provincias tuvieran una misma representación, pero Santiago, como tenía en el fondo la sede del gobierno español, siempre quiso arrogarse más representación que el resto de las provincias. Por eso se suscita esto, es decir, porque la idea era que hubiera un triunvirato donde cada provincia tenía rotativa en la presidencia de la Junta de Gobierno. No obstante, el Congreso tenía que prestar aprobación a los actos de la Junta, ejercía el patronato de la Iglesia, el control de armas y las relaciones exteriores. Es decir, hay tres áreas donde el país intenta organizarse primero: su organización territorial, el control de las fuerzas de mar y tierra, pero también el patronato de la Iglesia. Es decir, Iglesia y Estado eran uno solo, dada la fuerte tradición católica que había existido durante el periodo colonial. Pero finalmente los desacuerdos se dieron por el protagonismo de una provincia por sobre el resto. El reglamento constitucional de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, para algunos viernes, para otros villanos, y de eso hasta el día de hoy no existe acuerdo. Carrera actuó bajo una inspiración napoleónica tremenda. Es decir, para él su modelo era el de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que ya había creado el Código Napoleónico, el Banco Central, entre otras instituciones. Y lo que hace Carrera es adaptar este modelo a la pobrísima realidad chilena. Y lo que hace con esto es dictar un reglamento constitucional que, si bien se adscribe a los principios de la monarquía española, lo que hace en la práctica es declarar la autonomía. Es decir, buscar un artilugio legal para poder doblar un poco la mano a la corona. Entonces lo que hace es declarar la fidelidad, pero sujeta a la organización que se diera Chile. Pero además en un grupo de 3 miembros encargada de conducir el gobierno, con un Senado como Cámara Única que estaba distribuido de 7 personas, 2 de Coquimbo, 2 de Concepción, 3 de Santiago. El centralismo, de hecho, uno de los problemas del centralismo empieza aquí. Es decir, la tradición, si hoy día queremos hablar de descentralización, pero de verdad, tenemos que despreocuparnos de ella, de una herencia que viene desde los primeros años de la República. Y es la primera que define quiénes son chilenos. Es decir, la nacionalidad chilena, los que viven en el territorio, entre las características más específicas. Pero también declara la religión oficial y por qué se suscita la pérdida de vigencia,
porque la permanencia en el cargo de José Miguel Carrera iba a ser hasta la muerte o hasta la renuncia. Y él podía gobernar hasta un día antes de morir y renunciar, o hasta que se muriera. Entonces finalmente lo que perpetuaba era la dictadura. Y finalmente, inestabilidad política, se va a Carrera, inestabilidad, como les digo, y entre marzo y octubre de 1814, con toda la situación de guerra que existía, hubo que modificar el reglamento. Y lo que se dictó fue un reglamento provisorio para el gobierno. Es decir, entre marzo y octubre, cuando las tropas patriotas deben ir al exilio, crea el cargo de director supremo, que aquí es donde nace el título que finalmente asume Higgins, con atribuciones muy amplias que tienen que ver con definir fuerza, presupuestos, etc. Y mantiene el Senado por 7 personas, como les decía, 2 por coquismo, 2 por concepción, 3 por sentido. Este es el origen jurídico tanto de algunos cargos como de la potestad, en el fondo, de que finalmente es la idea del presidente de la República como cargo, a partir de lo que es el director supremo, pero también cierta distribución territorial del Chile clásico. Es decir, aquí es donde comienza el origen de ciertas normas que nos siguen pensando culturalmente hasta la actualidad, donde el presidente, en el fondo, es un pequeño presidente. ¿Cómo se fue Carrera? Carrera tuvo que abandonar el cargo por la situación de guerra, porque en el fondo las tropas realistas comenzaron a ganar terreno. Pero eso era porque, como el miedo de que se estaba organizando, o sea, estaban estos ideales como de independencia de la patria. Por eso sí. Lo que pasa es que en ese entonces había dos bandos, que eran los moderados y los exaltados. Carrera siempre fue de los exaltados, es decir, de los que querían autonomía toda costa. Y los moderados que tenían todavía la herencia española decían que no. Entonces él intenta imponer esta constitución provisoria para que las ideas de los exaltados fueran las que triunfaran. Entonces, comienza a haber obviamente convulsiones internas producto de esto, de que perpetúa la dictadura, pero justo en eso comienza la incursión española. Entonces, por eso él abandona el cargo, su cargo político, y se dedica 100% al ejército. Y es por eso que, para poder suplir esto, y por la situación de guerra, se dicta el reglamento provisorio para el gobierno. Se van los patriotas al exilio, entrenan todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en ranchas, en galpones de madera, cerca de Mendoza, donde los entrena el gobernador de Julio, José de San Martín, y donde dirige las tropas Bernardo Higgins Riquelme. Finalmente, el ejército patriota vuelve, logra sus grandes batallas en Chacabuco y Maipú, y es Bernardo O'Higgins quien queda. O'Higgins, y tengo que ver la obligación de aclarar esto para que esto se entienda. O'Higgins era tremendamente cesarista, tenía grandes delirios de grandeza. De hecho, cuando se aprueba la Constitución de 1822, él ordena 3 días de fiesta con fuegos artificiales, en donde a él se le tenía que ir a buscar a su casa para que lo entronizaran, le pusieran la corona y prácticamente lo nombraran rey. Es decir, era un tipo tremendamente cesarista, era muy adepto a todo lo que significaba fiestas y celebraciones para que él fuera mucho más grande en su cargo. Aunque hay que decirlo, era un señor de 1,50 m, que era la media que vivía en ese entonces el chileno. Pues bien, la vigencia es entre 1818 y 1822, donde se fija una constitución provisoria hasta la definición de la permanente. El Poder Ejecutivo recae en el último cargo mencionado, que era el de director supremo, donde él tenía la facultad de dirigir las fuerzas de mar y tierra, nombrar funcionarios públicos, manejar el presupuesto nacional, las relaciones exteriores y dar cuenta al Senado de sus actos. Pero el Poder Legislativo, que era donde él tenía que dar cuenta, era nombrado por él. Es decir, él nombraba a los 5 miembros del Senado que fiscalizaban sus actos, y él además tenía la facultad de incidir en el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial. El texto fue plebiscitado, pero esos plebiscitos que se daban a través prácticamente de colegios electorales, en los cabildos, había población habilitada para poder votar de acuerdo a su edad, si es que era hombre o mujer, y su renta. No cualquiera pudo decidirlo. Hubo tanta presión por eso que finalmente derivó en una asamblea constituyente en 1822. Una asamblea que fue también con muy poca información, muchas gracias, con muy poca información, muy pocos datos al respecto, pero también con un libro donde no todos sabían leer. Se publicó un libro en lugares específicos donde se decía, léala y vote.
con cientos y tantos artículos que no había tiempo de leer, entonces finalmente era o usted aprueba o rechaza en blanco, y así es. Entonces esto derivó en la Constitución de 1822, que en el fondo lo que hacía era, primero, y esto es, aquí hay varias innovaciones ahora. Primero, se define la soberanía. La definición que yo mostraba hace un rato atrás, parte aquí. La definición de soberanía parte donde se define que la nación chilena es donde reside ese ejercicio, pero delega el ejercicio a lo que define la Constitución. Una pregunta, ¿cuál fue la presión para generar esta Constitución? Porque podrían haber seguido como estaban, ¿no? Había dos tipos de presiones. Una, desde las otras provincias, particularmente del sur, porque creían que O'Higgins tenía que dejar el cargo. Y segundo, de los propios grupos de élite que estaban en contra de él. Porque él, que fue también lo que siempre nos enseñaron en la escuela, erradicó muchos privilegios. Por ejemplo, sacar los escudos de armas de la casa, por todo lo que pesaba la tradición española, era tremendamente grave. O por ejemplo, quitarle facultad a las iglesias respecto de algunas áreas, fue súper grave porque en el fondo era tirarse contra los dueños de Chile. Entonces, eso también fue un segundo nivel de presión para poder eliminar eso. Y fue una presión más de los conservadores que... Sí, pero también no hay que olvidar que fue de los otros pueblos que había en Chile, de las asambleas de Coquimbo y de las asambleas de Concepción, porque legitimaba el centralismo, pero también legitimaba la dictadura de O'Higgins por sobre el resto de las provincias. Por eso es que la presión fue tanta que se vio obligado a llamar a una asamblea. Asamblea que, por cierto, no tuvo la participación de todo el pueblo de Chile. Ahora, la residencia de la soberanía, como les decía, reside en lo que define la Constitución. Define por primera vez los límites territoriales, confirma la religión católica, apostólica y romana como religión oficial del Estado, en un gobierno representativo, donde aquí se ratifica la división en los tres poderes del Estado. Es decir, aquí nace el principio republicano. Luego, el director supremo dura 6 años, como se crea reelección inmediata, y aquí es donde nace una innovación jurídica que nos pesa hasta el día de hoy, las dos cámaras. Es decir, está el Senado como una cámara revisora y los diputados como una cámara política. Pero el Senado era elegido, no podía entrar cualquiera, el Senado tenía ciertas cuotas. ¿Cuáles eran esas cuotas? Diputados, ministros, del director supremo, obispos de la iglesia, miembros del ejército, también donde tenía facultad el director supremo. El delegado directorial, que era un representante del director supremo en el Senado, doctores de universidades, comerciantes y hacendados con capital mínimo. Es decir, el Senado era una cámara funcional que era una élite dentro de la élite para realizar lo que dijera la gente. Es decir, era prácticamente designado a dedo y todo radicaba en el director supremo. Y estaba también la Cámara de Diputados que eran electos a partir de listas de ciudadanos elegibles. Es decir, prácticamente primero había que tener un filtro para poder llegar a ser diputado. Y ese filtro también estaba de acuerdo a las características definidas por el director supremo. Es decir, en la práctica se legitimaba la dictadura. Y eso fue lo que motivó también la rabia de las provincias del sur. Esto motivó la rabia de las provincias del sur, que siempre han sido más movilizadas que las del norte. Y desde Concepción nace un movimiento donde es Ramón Freire quien moviliza a las tropas del ejército, pero también con una amplia adhesión ciudadana que incluía mujeres, lo cual era inédito para la época, y logra derivar en el derrocamiento de Bernardo O'Higgins. Que en el fondo, esta escena de la abdicación donde dice aquí está mi pecho, es un teatro para poder justificar que en el fondo nadie quería ratificarlo según las disposiciones de la Constitución del 22. Ahora, él genera todo un discurso, se agarra el río de la sala, pero la presión social que él deslegitimaba fue tanta que él se vio rodeado y tuvo que dejar el poder. Constitución de 1823. Esto es súper importante para efectos de lo que estamos viviendo hoy día y particularmente de los movimientos que piden una asamblea constitucional. Y es importante porque existe un movimiento en
del cual Freire hacía mucho eco, porque desde la literatura, particularmente desde la de Salazar, Freire está definido como el patriota auténtico, porque él tenía convicciones profundamente democráticas, no tenía intenciones de ocupar un cargo, y finalmente fue por presión popular que él se vio incorporado a las circunstancias, recoge este movimiento y cuando llega al poder al reemplazo de O'Higgins, lo primero que hace es convocar a una asamblea constituyente de los pueblos, es decir, reconoce las identidades territoriales en base a las provincias que existían en ese entonces, que eran Coquimbo, Santiago y Concepción. Él abre tribunas para los oficios menores y abre tribunas para las mujeres. En un primer ejercicio democrático auténtico, y desde ese entonces hasta hoy día no teníamos la oportunidad de incidir en el texto constituyente. Por ende, en un ejercicio que en su época no tenía ninguna vinculación legal tampoco, lo que él realiza es abrir estas tribunas, abrir el debate y obviamente tomando las conclusiones generales y logra plebiscitar el texto. El voto en ese entonces era censitario, por ende también hay que poner las cosas en su contexto. Seguía siendo obviamente una discusión de élite, pero lo que hace él es abrir esta discusión a sectores que no habían tenido nunca la participación. Todo esto que yo les cuento hoy día, todas estas peleas, todos estos movimientos políticos, jurídicos, etc., estaban no más del 3% de la población. El otro 97% estaba de Inquilino, o de Perón, o de Cañán, o de La Bandera, de Curandera, es decir, el 96% de la población no tenía idea de esto. Por una cuestión de cultura, de discusión, pero también de voluntad de la gente. El proceso constituyente de 1823 se ve cortado porque, por una cuestión obvia de dificultad económica a la hora de viajar a Santiago, finalmente las sesiones fueron tomadas en Santiago, se les prohibía la entrada a las regiones, se dilataban las sesiones hasta tarde, por ende, como la gente tenía problemas para alojarse en ese entonces en Santiago, que venía de la región, finalmente terminaron coartando el debate y al final, por una cuestión natural, ese debate se fue concentrando en unas poquitas personas, que fueron las que terminaron tomando control de la Constitución del 23. Pero era un proceso muy, muy interesante y único, diría yo, en la historia de Chile hasta hoy día, donde hoy día hay un nivel cultural que nos permite a todos, de alguna manera, tener una perspectiva respecto a los temas que se están discutiendo. Desde 1823, que no había un grado de apertura que permitiera incidir de alguna manera en un texto constitucional. En una carta fundamental que lo que hace es establecer un Estado unitario independiente, fija los límites del país, somos el tercer país del mundo que abolió de manera definitiva la esclavitud, el Poder Ejecutivo radica en el Director Supremo, que detenta, por ejemplo, la administración del Estado, la organización de las fuerzas de mayoría y la conducta de los funcionarios públicos. Pero también el legislativo radica en el Senado, con 9 miembros, con apoyo de una Cámara Nacional, donde dirimir los conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Senado es elegido por colegios electorales, es decir, hay un voto censitario e incondicional. Y también establecía los deberes de los ciudadanos. Esto es lo que ustedes toda la vida me dijeron que era la Constitución moralista. Una Constitución que si uno lee el texto que está disponible en Internet, si uno se saca los prejuicios, tenía súper buenas intenciones. Porque lo que buscaba era, en el fondo, establecer que si estábamos a la altura de un país nuevo, lo que necesitábamos eran ciudadanos que estuvieran a la altura de esos desafíos. Es decir, gente que, si tenía mérito, hubiera un registro donde se reconociera ese mérito. Que a un profesor cada cierto tiempo incluso se le tenía que gratificar con una medalla de oro por su buen servicio. Que no cualquiera podía acceder a la función pública. Es decir, el término moralista, que obviamente era súper impracticable porque era muy engorroso para poder llevar a la práctica, eso sí es cierto, lo que hace es reconocer la virtud, la probidad en quienes van a ser ciudadanos, es decir, en un modelo de sociedad. Y es la primera en el fondo que establece ya reglamentaciones de manera cultural, intentando regir la vida de los ciudadanos, que es verdad por impracticable fracaso. Y pasamos a esto. Le dicen leyes federales, pero para ponerlo en términos de hoy día, le puse reformas a la Constitución de 1823, porque no significan una nueva Constitución. Como la Constitución fue impracticable, se empezaron a dictar leyes entre medio que en sí mismas sí iban camino a ser parte de una nueva Constitución, en 1826.
pero había pugnas muy fuertes entre un Estado unitario y un Estado federal, como Argentina. Si era federal, en realidad también la aprehensión que había no era tanto por el régimen de gobierno, sino porque Santiago empezaba a soltar el control sobre los tributos y el control sobre el poder que tenía sobre los territorios. Por eso que finalmente empieza la lucha entre conservadores y liberales que desemboca en Lircay. Independiente de eso, siendo uno ese de los factores, finalmente se hacen reformas a la Constitución del 26 ensayando el federalismo, en donde lo que se fija es que tenemos, mientras que se convoca la nueva Constitución, la dictación de un conjunto de reformas, como por ejemplo, elección popular de todas las autoridades, desde el gobernador hasta el jurado, pero también la división en 8 provincias, es decir, salimos de esta primera arquitectura territorial que teníamos en Chile, en donde se divide, Coquimbo se mantiene, se divide la provincia de Santiago en Aconcagua, Santiago, Colchagua, y Concepción se divide en Maule, Concepción, pero también se incorporan los territorios anexionados con la independencia, que son los de Valdivia y los de Chiloé, a la organización nacional. Pero se respetaba también el principio de determinación de los territorios. La única vez que tuvimos un principio auténtico de determinación territorial fue aquí. Principio que también, por impracticable, porque es verdad, Chile no tenía todas las condiciones económicas para el federalismo, pero sí políticas. Pero se corta por esto. Se dijo impracticable, llega Francisco Antonio Pinto y dijo: se derogan las reformas federales del 26. Llegamos a la del 28, en donde aquí se crea la figura del presidente y el vicepresidente de la República. Si se fijan, hemos ensayado todas las formas de gobierno existentes. Por ende, en algunos casos no hay nada nuevo que inventar, porque si revisamos la historia y la actualizamos, ya prácticamente Chile lo ha experimentado todo. Por ende, hoy día estamos en función de definir, en base a una oferta que viene muchos años, con las formas de organización que queremos. Pues bien, el Ejecutivo es formado por el presidente y el vicepresidente, que es por voto indirecto, en donde las provincias tienen representantes muy similar a lo que es el modelo de Estados Unidos, para que lo tengan ahí en mente. El presidente por primera vez puede nombrar y remover a los ministros, es decir, aquí se institucionaliza esa figura, que llega hasta hoy día, pero también puede ejercer veto al Congreso, pero también nombrar y celebrar tratados internacionales. El poder legislativo es donde se formaliza aquí el Congreso Nacional, también con un Senado elegido por voto indirecto de las asambleas provinciales, es decir, por voto de representantes, y por voto popular la Cámara de Diputados, que es uno cada 15.000 habitantes. Es la primera constitución donde se nos invita al principio de proporcionalidad territorial. Pero también en receso, las sesiones son entre el 21 de mayo, perdón, si no me equivoco, marzo y septiembre. En receso, entre septiembre y marzo, funciona una comisión permanente que es un número de delegados que sigue sancionando las leyes mientras que no está el Congreso pleno. Se integra por aquí los tribunales, en el fondo en el Poder Judicial, la organización, en cierto modo, que existe hasta hoy. Corte Suprema, Corte de Apelación y Juzgados de Primera Instancia, que, en cierto modo, como les decía, lo que viene hasta hoy. Ganan los conservadores en 1829-1830, en un golpe de Estado financiado por Diego Portales, que después se convierte en ministro. Y con el triunfo de los conservadores en Lircay, gana en el fondo, que esa batalla fue el todo por el todo, gana el que va a tener el los próximos 30 años. Ganan los conservadores en un proyecto en donde, si se fijan en la participación en una constitución que regió desde el 33 hasta el 25, por más de 90 años, no está Diego Portales. Diego Portales no fue ni presidente ni redactor de la constitución. Esos son, el primero es algo obvio, pero el segundo es mito. Las ideas de Diego Portales son las que están en la constitución del 33. Pero Diego Portales no participa en ninguno de los artículos que vemos aquí. Sin embargo, el poder está a través de Mariana Gaña y Manuel José Candarilla, que eran dos cercanos a los estanqueros. Diego Portales, con sus cartas y también con su influencia, lo que hace es intentar incidir en cómo deben ser los gobiernos. Él fue el que financió el golpe de Estado de 1829 y la Revolución Conservadora. Él fue el financista del gobierno de José Tomás Ovalle, por eso que le pongo 1829 en el proyecto conservador.
conservador y no 1831. Él es el que influye en José Joaquín Prieto, que es en el fondo el que manda esto. Pero si se fijan, tuvo mayor poder incidiendo a nivel ideológico que en la redacción del articulado, porque finalmente fueron sus cercanos los que llegaron en esto. ¿Qué es lo que prima en la Constitución del 33? El principio autocrático y casi monárquico del presidente de la República. El peso de la noche, que es lo que dirá Joseph Holt, se cristaliza aquí. Es decir, que la cultura es tan fuerte que pesa en todos nosotros a través, solo en este caso, de esta normativa, para ponerlo como ejemplo. Se establece la República Presidencial, algo que queda formalizado hasta el presente. Una República Presidencial donde gobierna el presidente elegido por un colegio electoral. Es decir, hay personas habilitadas para pertenecer a un colegio. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos hoy día? Los colegios electorales son en el fondo los que tienen una determinada cantidad de votos para elegir un candidato y por ende a un presidente. Los colegios electorales son convocados cada 5 años y el presidente puede gobernar 5 años con reelección inmediata. La legislación radica en el Congreso Nacional, que está compuesta por una Cámara de Diputados, una Cámara política, por voto directo, y el Senado, que también es elegido por un colegio electoral. Es decir, las decisiones que son de primera instancia para todos. Pero los que los revisan, como tienen cierta posición, cierto nivel económico, cierto nivel cultural y cierta representación territorial, son los que revisan las leyes que son de todos. Es decir, el control de constitucionalidad está ejercido por una élite por sobre la otra, que es la que en el fondo puede decidir, o podría decidir por todos nosotros. Y en este caso, y eso es algo que para mí era desconocido, el Congreso tenía la facultad de elaborar el presupuesto nacional. Y además el Congreso tenía la facultad de movilizar las Fuerzas Armadas, que es algo que, si bien el presidente tiene la comandancia, en este caso, es el Congreso el que autoriza su movilización, que es un principio completamente diferente al que tenemos hoy día. Ahora, en la facultad de elaborar el presupuesto está el germen de la Guerra Civil de 1891, en donde el presidente Balmaceda prorroga el presupuesto de 1890 para el 91, abre un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que deriva en la Guerra Civil. Pero esta facultad del presupuesto que hoy día tiene el presidente, antiguamente la tenía el Congreso Nacional. Esto rige por 30 años, casi sin cambio. Pero cuando llegan los liberales en 1861, le hacen algunas reformas que son denominadas como las leyes liberales. Estas leyes liberales son libertad de culto, fin a la reelección inmediata, es decir, el presidente no gobierna 10 años en la práctica, sino de 5. Aquí nacen los derechos de asociación, el derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin arma, la libertad de enseñanza, el derecho de petición a la autoridad y los senadores elegidos en forma directa. Algunos de los derechos que hoy día vivimos nacen en la década del 60, pero también cambia el voto censitario, es decir, renta, nivel mínimo educacional, por el sufragio universal masculino. Es decir, se habilita para todos los mayores de 21 años siendo solteros, 18 años siendo casados, para que puedan votar. Esto rige por más o menos 30 años. Siglo XX. El siglo XX chileno, desde el punto de vista social, desde la perspectiva de Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012, parte en Santa María de Iquique en 1907, porque los policías venían desde la defensa de los patrones y venían con la lógica de que si viene un movimiento social hay que matarlo y hay que disparar a matar. Pero los movimientos sociales venían del siglo XIX porque todavía había una relación muy cercana entre empleados y patrones, es decir, había ciertos vínculos y había una relación más horizontal, de hecho no se puede decir horizontal. No obstante, los policías venían desde la perspectiva de que aquí mando yo y esto se reprime. Por ende, ese día, desde el punto de vista social, habría comenzado el siglo XX. Un siglo XX caracterizado por el mayor empoderamiento social, por la mayor conquista de derechos, porque también ya se había alcanzado, gracias a las políticas que impulsaron los liberales en educación, el ascenso de las clases medias a partir de ciertos oficios tradicionales, como son las ingenierías, las medicinas y leyes, hoy día derecho.
Es decir, también se perpetúa cierta... Aquí es donde nace en el fondo la noción de que el único camino válido es el camino de la universidad. A pesar de que antiguamente también había mucha más valoración a los oficios técnicos. Pero también de la desprotección del sistema comienzan a surgir nuevas formas de asociación. Las mancomunales obreras, las mutuales, las sociedades de socorro mutuo, que proliferaron en todo Chile hasta el punto de alcanzar miles de ellos en nuestro país. Pero que también tenían un fuerte componente de asociatividad, donde trabajaban tanto la autoeducación, la autoformación, la autogestión de recursos, pero también la solidaridad social desde el acompañamiento en la vejez hasta la educación de los niños. Pero también entendían que la única forma de poder cambiar las cosas era la asociación. Por ende, inspirados en ciertos principios internacionales, comienzan a movilizarse. Y finalmente, la conciencia de clase comienza a avanzar hasta que logran, primero, generar instancias como la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, que comienza a discutir sobre la cuestión de la subsistencia. El precio de la carne está subiendo mucho, tenemos que movilizarnos para que esto pare. El impuesto al ganado argentino está haciendo que la leche y la carne que vienen del país trasandino sean más baratas que la chilena, por ende tenemos que proteger la producción nacional. Es decir, comienzan a asociarse, pero también en su minuto, a empoderarse respecto de lo que significan ellos como sector social. Entonces comienzan a adquirir más cultura respecto de su organización, al punto que comienzan a presentar ante distintos presidentes de la República pliegos de peticiones explícitos y empiezan a hacer control de lo que significa eso y cuál es el avance de las demandas de la gente. Entonces comienza crecientemente a haber un estado de movilización social versus un parlamento que estaba absolutamente corrompido. El Congreso, de hecho, si ustedes les invito a que profundicen un poco más en la época entre 1900 y 1925. Esa época, esto es muy personal, tiene el secreto para entender los tiempos que estamos viviendo, porque son muy similares. Teníamos un distanciamiento profundo entre la élite y la ciudadanía. Una ciudadanía que incluso en 1916 estaba viviendo en el 8º país más rico del mundo. Pero teníamos un nivel de pobreza tal que nos asemejábamos a ser peores que la India. En donde la esperanza de vida promedio era de 30 años. En donde, estos son estudios que tengo para poco, había una cantina por cada 16 personas. En donde el salario obrero era tremendamente bajo. En donde la gente en las salineras se les pagaba con fichas que son muy similares a lo que podemos decir hoy día que son las tarjetas de crédito o hasta la beca Junaem, la beca de alimentación, porque estamos habituados a comprar en ciertos lugares. En donde, si bien el Estado se preocupaba más y hubo grandes avances como lo era la ley de instrucción primaria obligatoria, las sociedades de obreros e intelectuales lo que tenían era no tenían un Estado docente, que era la ley de instrucción primaria obligatoria donde el Estado tenía el ejercicio, sino que fueran las comunidades las que con recursos del Estado pudieran definir sus propios proyectos educativos autónomos de lo que significa el currículum nacional. Es más, hay cartas de Gabriela Mistral de esos años donde ella plantea que ella era partidaria absolutamente de la ley de instrucción primaria obligatoria. Pero cuando se da cuenta que el Estado lo va a utilizar como elemento de coerción nacional, pero también de minimizar las autonomías y los empoderamientos territoriales, lo que hace es oponerse y comenzar a escribir diciendo de que ese no era el objetivo que tenía el movimiento de obreros intelectuales de esos años, que lo que buscaba era los profesores por su parte, con recursos del Estado, financiar escuelas populares. Pero también había un proyecto mucho más radical donde decía que eran las propias sociedades mancomunales las que, con sus recursos, debían generar sus propios educativos por fuera de la élite. Todo eso deriva en que en 1925, con toda la conmoción política e institucional que existía, se autoconvocan a una asamblea de obreros e intelectuales. Esa asamblea de obreros e intelectuales que se reunió tenía, por ejemplo, se reunió en Santiago, el teatro municipal que estaba lleno tanto afuera como adentro. Se abrieron tribunas para las mujeres. De hecho, la segunda persona que habló en eso fue una profesora bien joven, sin micrófono. Le habló a todo respecto a la necesidad del cambio de la Constitución.
muy aplaudida por cierto. El Mercurio, con todo lo conservador que era, incluso llegó a elogiar el esfuerzo de obreros intelectuales por el orden en que se dio la discusión, en donde participaban gente tan famosa como Manuel Hidalgo, que después les voy a contar quién es, y Luis Emilio Recabarren, que en donde finalmente esa asamblea, que fue muy bien ordenada, tuvo sus divisiones, y esto usted no puedo dejar de recordar el movimiento un quiebre político ahora último, que ha sido muy comentado por redes sociales. Tenemos ropa tendida, Diego. No, ¿por qué lo digo? ¿Sabes por qué? Tenemos ropa tendida, de verdad. ¿Por qué lo traigo colación? Y es súper interesante porque no es algo de hoy, por favor. O sea, lo que pasa es que hoy día lo vemos, pero lo vemos, tendemos a ver la historia súper chica. Claro. Y lo vemos desde nuestro tiempo. ¿Y por qué lo saco a colación? ¿Saben por qué se cayó la Asamblea de Obreros Intelectuales al final? Porque había una pelea entre, primero a nivel ideológico, estando todos de acuerdo en lo estructural, pero donde se cayeron al final fue por disputas ideológicas respecto de cómo tenía que terminar la Asamblea. Finalmente, a pesar de ese desorden que hubo en los últimos días de la Asamblea, desde el Mercurio hasta los diarios de la izquierda, hasta el diario del Trabajo, elogiaron el trabajo de esa Asamblea, que tenía un proyecto listo y que lo presentó el presidente Alessandri. El presidente Arturo Alessandri Parma, no me voy a extender respecto del contexto, que es bastante amplio y que es súper interesante de conocer, y los invito a que lean sobre ese periodo. Finalmente les dice: yo voy a aceptar este proyecto y voy a convocar una asamblea constituyente, porque ese era el objetivo del movimiento social, una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que hace el presidente Alessandri? Le dice: perfecto, y yo voy a convocar una comisión para que delibere cuáles son los términos en que tiene que organizarse la asamblea. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué fue lo que ocurrió? La comisión que iba a ver primero el mecanismo, esa era una comisión, y luego una subcomisión de contenidos, finalmente terminó redactando la nueva constitución. Y la asamblea constituyente quedó en nada. Se convocó un plebiscito en junio de 1925, donde finalmente se votaba el texto constitucional como se proponía el presidente Alessandri, que fue él el que finalmente ejerció un último control de revisión bajo el régimen presidencialista. Si es que la segunda opción era una segunda cédula, si es que era con régimen parlamentarista, o el rechazo. Finalmente, todo el movimiento social, todos los partidos políticos llamaron a no votar o votar en contra. Y de un padrón de 3 millones de personas, 120.000 fueron las que aprobaron la Constitución de 1925, que nació de las aspiraciones de los obreros e intelectuales que venían madurando su conciencia desde finales del siglo XIX, y que en 1925 vieron trunco sus sueños porque el presidente Alessandri dijo: o yo o el campo. Y finalmente lo que se aprobó fue la Constitución de corte liberal de ese año. Si se fijan, o sea, yo les doy pildorita de lo que significa, pero el proceso del año 20 nos ilustra mucho respecto de lo que significa el proceso que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, la comisión que nombró Alessandri, que yo voy hoy día a la mitad de las actas del 25, Alessandri nombró a cada integrante a dedo y finalmente se quedó con las opiniones de los que más le convenían. No obstante, existieron 2 o 3 representantes, entre ellos Manuel Hidalgo, ferviente comunista, que recogió algunas de las aspiraciones de la Asamblea de Obreros Intelectuales y las llevó a la Comisión Constructiva de la Constitución. Cuando uno lee las actas se nota mucho su posición versus la que defendía la ley, porque en el fondo lo que hizo, independientemente de su postura desde el Partido Radical hasta el Partido Conservador, fue unirse como bloque de partidos políticos, porque si fracasaban en esto, se iban todos a vivir. Entonces finalmente actuaron como dispositivo de clase para poder defender ciertos privilegios o cierta normativa que les beneficiaba a ellos. Desde la perspectiva más tradicional, yo les explicaba la definición de lo que era partido político, pero desde las definiciones menos conservadoras, finalmente son instituciones donde se reúnen personas para poder administrar los recursos que son de todos nosotros en base a su propia conveniencia. Entonces, para este efecto, lo que hacen los partidos políticos es actuar en torno a su propia condicional, es decir,
la válvula de escape estaba en dictar una nueva constitución bajo su norma. Dicho esto, los principios que rigen a la del 25 son los siguientes. Primero, Chile es un Estado unitario, con un gobierno representativo y democrático representativo, donde el ejercicio de la soberanía, es decir, de la nación, la que delega la soberanía en las autoridades que se establecen en la Constitución. Si uno revisa los textos del 33, del 25 y del 80, son en algunos casos lo mismo. Hoy día tenemos la bonita oportunidad de quebrar varias culturas y estamos en el momento preciso, porque incluso la Constitución del 23 es la copia de la Constitución del 28. La Constitución de 1925 y la del 80 tienen su génesis en la Constitución Liberal de 1828. Si uno lee el articulado de esa, se va a dar cuenta que tenemos muchas tradiciones que nos rigen hasta hoy día. Pues bien, se aseguran por primera vez garantías constitucionales, por ejemplo, la de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y la del derecho a guardar la privacidad. El Poder Ejecutivo recibe al presidente, que nombra entre sus funcionarios de confianza, por ejemplo, a los jueces de los distintos tribunales a propuesta del Poder Judicial, que es algo que rige hoy día. Es decir, para la Corte Suprema, la misma Corte Suprema nombra una quina, en la cual el presidente elige a los miembros. En el caso de las Cortes de Apelaciones, es la Corte Suprema quien da estos 5 nombres y el presidente elige la terna final. En los casos de los juzgados de primera instancia, la Corte de Apelaciones en esta Constitución nombraba unas primeras listas y el presidente definía. Es decir, se consolida esta facultad heredada de la del 33, que se había perdido por las leyes laicas de los años 60 del siglo XIX, en donde el presidente recupera facultades por sobre el desequilibrio que tenía con el Parlamento. El Congreso Nacional es bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados, donde cambian los colegios electorales por la votación directa proporcional. Es decir, las cámaras tienen que ser representativas, no de las mayorías necesariamente, sino de la diversidad de realidades existentes en Chile. Porque en el caso de los órganos como unipersonales, como el presidente, sí tienen que ganar la mayoría. Pero los mecanismos de deliberación de la ley, como son los congresos, tienen que representar la diversidad de pareceres, pero también la diversidad de opiniones y de realidades, como les decía, existentes en los países. Por eso es que los congresos, la idea es que se elijan por proporcionalidad y no por mayoría simple. Reformas. Se elimina la iniciativa parlamentaria. En el año 43 nace el 2% constitucional para emergencias. Se reforman algunos aspectos de la Carta de Nacionalización, es decir, se establece la ciudadanía chilena para los extranjeros después de cierta cantidad de años. Se aumentan los regidores a 4 años y el año 63, por eso yo aquí hago una pausita, es donde Jorge Alessandro Rodríguez instaura la reforma hermacetera. Es decir, los terrenos que para los efectos de una primera reforma agraria según la Conferencia de Punta del Este de 1962, impulsada por Estados Unidos para poder contrarrestar los efectos de la Revolución Cubana, lo que hace es, se expropian los terrenos que no tienen tanta utilidad para la producción. En el fondo, intenta tocar ciertos derechos de la patronal, pero no modifica sustancialmente la estructura de propiedad de la tierra. Sin embargo, aquí hay una primera innovación sobre el derecho de propiedad, que es algo que ustedes van a escuchar mucho en los años que vienen. Porque el primer esquemón que tienen algunos sectores conservadores es hasta qué punto se va a alterar el derecho de propiedad. Ahora, ¿qué es lo que se modifica? La posesión de bienes expropiados por causa de utilidad pública, es decir, función social de la propiedad. Yo tengo derechos como propietario, que son individuales y se deben respetar. Esto se consolida en la Constitución del 25 en su origen. Pero, si hay causa de una utilidad pública, esa propiedad, esos derechos ya no pueden ser completamente individuales, porque yo como propietario tengo deberes para con el resto de mi comunidad. Ahora, lo que se hace es que se expropia por causa de utilidad pública. Se expropian los predios rústicos abandonados o mal explotados con pago de indemnización. Por eso que se dice que es la reforma del macetero. O sea, el terreno que me sobra es el que yo voy a expropiar.
Esto cambia el año 67 con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, donde se vuelve a modificar el derecho a propiedad, que en el fondo no es tanto una modificación jurídico-normativa, es una modificación cultural, porque lo que hace es sacarse la estructura de la gran propiedad, de la difunta. Y eso es un cambio tremendo respecto de cómo estaba la estructura de la propiedad desde los primeros días de la colonia. Un cambio entre medio es con el Código Civil, donde en los años 60 del siglo XIX se quedan abolidos los mayorazgos, es decir, ese hijo varón mayor el que detiene en el fondo la herencia. El año 67 se modifica el derecho a propiedad. ¿Cómo? Redefine la garantía constitucional de dominio, es decir, quiénes son los propietarios de la tierra, los intereses que se toman en cuenta al momento de la indemnización, pero también modificando las formas de pago. Y algo súper interesante que se nos perdió en el año 73 es que las aguas, en otra reforma, son tomadas como dominio nacional de uso público y autoriza a expropiar estos derechos a los particulares. Lo que vino del 73 para adelante fue una contrarreforma. Pero las aguas eran bien nacional de común y quedó garantizado por la reforma que montada del año 67. Pues bien, otra reforma amplió la representación, creando nuevas agrupaciones, y amplió la Cámara de Diputados a 150 miembros. Hoy día con la reforma binominal vamos a tener 155. Es decir, recuperamos lo que teníamos antiguamente, que en el fondo era para poder representar mejor a los territorios. Hasta aquí, Frei Montalva. Años 70, aquí empiezan un montón de transformaciones que son súper rápidas. De hecho, a nivel legal, en número, yo diría que supera incluso las de años anteriores, porque el año 70 se habilita la ciudadanía a los 18 años, autoriza al presidente para dictar decretos con fuerza de ley con autorización previa del Congreso, aumenta las iniciativas exclusivas del presidente, modifica la formación de la ley e introduce el plebiscito en caso de rechazo a una reforma constitucional. El plebiscito, el derecho del plebiscito, lo ganamos en el año 70. Se ve por acá. Colapsó. Colapsó. No, spoilers. No se evita. Porque ya estamos casi por terminar esta presentación y de ahí nos vamos a matar. Año 71. Se asegura el libre ejercicio de los derechos políticos dentro del sistema democrático y republicano. Allende se ve obligado a firmar el Estatuto de Garantías Constitucionales. Entonces, con esa firma lo que hace es recogerla acá. Reconoce y regula a los partidos políticos dentro del pluralismo. Modifica la libertad de expresión, pero además limita la expropiación, pero refuerza el derecho a reunión, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de trabajo y la libertad sindical. Reconoce la libertad de enseñanza, es decir, para poder asegurarle que la ENU no iba a alterar, básicamente, lo que eran los proyectos educativos de las iglesias y lo que eran proyectos educativos privados a nivel de escuela. No obstante, todo lo que significa hoy día ley de inclusión, lo que significa la estructura del sistema, no es muy distinto a lo que proponía la ENU. Si ustedes comparan la ENU con lo que se aprobó últimamente, es lo mismo. Y era un muy buen proyecto, pero que por una cuestión ideológica y de debate ideológico se cayó. Pues bien, establece el Sistema Nacional de Educación, crea la Superintendencia de Educación Pública y reconoce derechos en la educación superior, por ejemplo, la libertad y la autonomía de cátedra. El derecho a la seguridad social nace el año 71, es decir, que el Estado se preocupa desde la niñez hasta la vejez y debe adaptar políticas para que eso se lleve a cabo. Pero además, el deber del Estado de velar por la salud pública, algo que también se nos perdió en el camino. El derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica es un derecho consagrado también en el año 71 y que se nos pierde en el año 73. El derecho a voto para los extranjeros con más de 5 años de residencia en elecciones municipales, algo que hoy día no tenemos, pero también mayores de 18 años. Y la nacionalización de la gran minería del cobre, en donde el Estado dice que tiene el dominio absoluto, imprescriptible, inalienable y exclusivo de todas las minas, pudiendo ser concesionadas y fijar los derechos a los concesionarios. Ustedes saben lo que pasó en 73. ¿Saben lo que pasó? Un movimiento. En el fondo del 73 lo que vino fue una reacción conservadora ante un montón de avances.
Si ustedes se fijan en la exposición, yo les saqué todo lo que tiene que ver con proyecto político, aspectos ideológicos, dije solo jurídico, nada más. La interpretación la puede hacer cada uno, pero dejando solo los elementos jurídicos aprobados solo a nivel constitucional y las modificaciones de las del 25, nos damos cuenta que era un país muy distinto a lo que tenemos hoy, porque las reglas del juego eran bastante diferentes. Pero además también quiero rescatar que el 21 de mayo del año 71 Allende propone convocar una nueva constitución y un plebiscito para eso. Ese plebiscito era el que se iba a hacer el 11 de septiembre del 73, el que se iba a convocar el día 10 en la noche. Pero fue Carlos Altamirano el que llamó al presidente Allende para decirle: presidente, no lo haga venir. Probablemente, si ese llamado no hubiera existido, a lo mejor no hubiera sido electo, quién sabe. Pero el hecho es de que Allende decide componer esa cadena nacional para el día 11 a las 10 de la mañana en la Universidad Técnica del Estado. En un proyecto de reforma que había avanzado bastante, que lo que proponía era 3 áreas de la economía y cambiar, bueno, de hecho, 3 áreas de la economía, donde lo que propone es que las empresas tienen que fijar cuotas de producción a través de asambleas de los trabajadores, que eran las que fijaban en el fondo el destino productivo de la empresa, de manera participativa. Y reemplazar las 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, por una Cámara única, la Asamblea del Pueblo, que lo que proponía era, dado el nivel de desconfianza en las instituciones, cuestiones que conocemos hoy día, de que la gente tiene desconfianza en los procesos de tramitación de la ley, lo que quiere hacer es reducir las 2 cámaras en una para agilizar esos procesos y que la gente se incorpore más. Y la otra reforma que propone, que por una cuestión que 2 años que pasó, no alcanzó a quedar institucionalizada, fue el que la gente tenía el derecho a la iniciativa popular de ley. Con un número de firmas, la gente podía presentar proyectos de ley. Todo eso se vio interrumpido en el año 80, el año 73, en donde entre el 73 y el 80 tenemos un periodo de actas constitucionales. Las actas constitucionales son instrumentos legales que en la interrupción, en la suspensión de la Constitución del 25 tienen el mismo rango de ley y por el solo hecho de ser firmadas por los 4 miembros de la Junta de Gobierno reemplazan ese aspecto específico de la Constitución. Es decir, el ejercicio del poder constituyente se lo arrogan 4 personas en Chile, que son los 4 gobernantes. Y eso elimina todo lo que había. Así. Se arroga una acta constitucional y se elimina el principio. Claro, lo que yo decía, que por ejemplo, si es de salud, esa acta se suprime a la parte constitucional de salud. No es que sea una carta que haya suprimido toda la Constitución anterior, sino que va por parte, va a haber actas, diferentes actas que van haciendo como un diferente aspecto de la Constitución. Entonces todas estas cosas, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, un acta que volvió... Se suprimen las expropiaciones. Entonces se termina derogando esa parte de la Constitución o de la legitimidad que se había ganado y se vuelven a tomar los terrenos que se habían expropiado para que los latifundistas vuelvan a tener su latifundio, etc. ¿Quién las generaba? La Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. Las 4 personas. Los 4. O sea, y considera lo que Diego dijo al inicio. Esta fue una dictadura cívico-militar. O sea, nosotros siempre ponemos énfasis en que los milicos, qué sé yo. Pero también hay muchos civiles involucrados. Y estos civiles que eran los parte conservadores tenían también mucha incidencia legislativa, muchos abogados, qué sé yo. Entonces ellos también fueron gestores, o sea, sin desmerecer a tío Pinocho, pero él era una persona militar. De temas legales él no tenía mayor incidencia. Entonces muchas de estas actas se hicieron con apoyo de personas de la parte cívica que manejaban el tema legal. No, es que la impotencia de que todo lo que se aplica como formado... No, y si se fijan hay una trayectoria que veníamos siguiendo. Pero se repite constantemente lo hecho a través de la historia. Sí. Entonces, a mí me pasa muy particular con el 73. Claro, veníamos avanzando como país hacia un futuro bastante nuevo, ¿cierto? Sin embargo, esta reforma tan potente también estamos causando un desorden social en el porcentaje de la población. Y yo creo que estaban generando un orden que no le gustaba a los dueños de Chile.
voy a decir derechamente. Sí. Porque, es más, si ustedes se fijan, yo estoy sacando un montón de elementos políticos que podríamos tener días hablando de esto, pero hay una trayectoria que veníamos siguiendo desde los primeros años de la República, que se estaba empezando a ampliar paulatinamente. Llegan los 70, los 60 y los 70. En 15 años se transformó el país por completo. Y ese avance se empezó a acelerar. Y hay gente que no le gusta que se acelere demasiado. Y hay un proceso que se cortó. Y hay un aspecto igual importante, que hay que considerar que Allende, de por sí, él como persona ya tenía un recorrido político siendo partícipe de la Cámara, había postulado como 3 veces al cargo de presidente, todo. Entonces, el día en que él asume, cuando le cambia la banda presidencial al Frei, le dice: tranquilo flaco, te voy a volver el poder en 4 años más, en 6 años más. ¿Cachai? Entonces yo creo que también hay un aspecto de por qué se apuraron mucho los procesos, es porque en Allende y en el proyecto de la Unidad Popular se concentraba muchas de las ideas del pueblo chileno y no tenían la certeza de poder permanecer y continuar este proceso. Es como lo que pasó con la concertación, que ellos tenían la certeza de que sí iban a estar un tiempo más. ¿Cachai? Entonces por eso yo creo que ellos quisieron hacer muchas de estas reformas muy apresuradamente, con todas las consecuencias que eso significó, pero por esta inseguridad de saber si había una continuidad o no en el programa de gobierno. De hecho, la crisis de 1973 desde la perspectiva de Pinto está explicada por varios factores, entre ellos que existía una confluencia de militares también dispuestos a llevar a cabo una ideología que era en el fondo la de la economía social de mercado, pero también que había por los propios errores de la Unidad Popular, es decir, una Unidad Popular que yo creo que es linda. ¿Por qué errores? Porque cuando tú tienes 6 años y tienes un proyecto tan grande, no alcanza a ejecutar. O sea, no se alcanza el marco completo. Mira, te lo voy a poner en términos de hoy día. Cuando tú te pones una nueva constitución, te pones una reforma tributaria y te pones una reforma del sistema educacional en todas las áreas, pero no lo puedes hacer en 4 años. Los proyectos, es más, solo el de educación parvularia, que de ahí lo voy a empezar, pero lo voy a decir enseguida, solo el proyecto de parvularia podía demorar los 4 años en implementarse, pero no, había que hacerlo todo ahora porque no está la certeza de poder continuar. Lo mismo pasa con el proyecto de la Unidad Popular, pero además porque tú no puedes hacer transformaciones estructurales con el 30% de apoyo. Eso es algo que me decía Jorge Pinto. Allende tiene, en el fondo, el 35% del padrón. Y obviamente estos proyectos de mayoría necesitan el 50+1. Tenía un Congreso bastante reaccionario en su contra, en donde, de hecho, en las elecciones del 73 fueron un súper buen momento que afirmó el poder de la Unidad Popular, las elecciones de marzo. Pero no puedes emprender grandes proyectos de transformación estructural con el 30% de los votos. Hoy día tampoco puedes emprender grandes proyectos con el 22%, porque eso significa que pueden venir muchos en contra, o que no van a estar todos los apoyos que se requieren. Entonces hubo errores tácticos y estratégicos respecto de eso, pero también, y ahí es el factor más diverso, la propia reacción conservadora a nivel político, económico, que derivó en desestabilización por todos los medios. Y también hay otro factor externo. Tú tienes que pensar en que este contexto de que asuma Allende, el primer socialismo en democracia, porque todo el resto de las reacciones socialistas en el mundo fueron a través del poder también armado. Entonces, ¿cuál es el temor? Que esto se convierta, claro, en una segunda república socialista, en una Cuba, pero democrática, claro. Pero el tema está en que entonces pusieron como el parche antes de la herida. Entonces reaccionaron con el apoyo de Estados Unidos, ¿cierto? Que es algo que se sospechó mucho tiempo, pero que luego se revelaron los antecedentes de la CIA. Entonces ya está comprobado que el tipo del mercurio fue a pedir dólares para poder exaltar a través de la prensa el clima político. Entonces, la reacción también de los conservadores es también por un contexto mundial, ¿cachai? No solamente local, sino que también tiene que ver con decir, lo que se nos viene es lo peor, lo que se nos viene es que van a perder todos los privilegios, y de hecho, cuando asumió Allende, desde el 70 hasta el momento 73, mucha gente abandonó, y de hecho había muchos autos abandonados en el aeropuerto de Santiago, que después se fueron al lote. Hay mucha gente que se fue inmediatamente del país. Entonces, yo creo que fueron demasiados factores que se juntaron con ese proceso. Esos factores que se dieron en aquella época, notablemente, para mucha sociedad actual y contingente, es lo que se está generando
Claro, con un matiz distinto, pero hoy día tenemos una sociedad súper exaltada ante ciertos temas y una desconfianza. Lo que pasa es que también ahí hay que, bueno, yo no voy a extender la respuesta, porque el tema de interpretación es distinto, pero sí hay dos opiniones que reflejan mucho el clima de ese momento. Hay una entrevista en julio del 73 donde Jaime Guzmán, que está disponible en internet, él dice que los grupos sueltos no pueden gobernar los países y que hay dos instituciones permanentes, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Y cuando esos grupos no se pueden hacer cargo, o se hace cargo una o se hace cargo la otra. Y por ende son ellas las llamadas a la intervención. Y el discurso de Carlos Altamirano, no puedo acordar bien la fecha, pero fue días antes del golpe, él convoca a la insurrección de la marinería y convoca a la insurrección de las Fuerzas Armadas para generar un cuadro armado para poder defender la revolución. Esos dos elementos, esas dos declaraciones, son reflejos muy grandes del clima del momento, de que ya, ¿qué es lo que dice la derecha? Estado de guerra interna, tenemos que actuar con apoyo de los sectores económicos más conservadores. Bueno, de hecho, prueba de hecho que después milagrosamente las tiendas tenían comida, en fin, un montón de temas que en general sabemos. Pues bien, pasa el 73, actas constitucionales porque el gobierno tiene que legitimarse, con apoyo de muchos abogados que durante muchos años tuvieron gran poder e influencia, también en la época de la concertación. Entonces, lo que se hace es, necesitamos legitimidad. En el año 78 se convoca a una comisión de estudio liderada por don Jorge Alessandro Rodríguez, que lleva a cabo, en el fondo, una comisión que lo que hace es derivar en un proyecto donde su gran influencia fue Jaime Guzmán Errázuriz. Mientras más leo de él, más lo admiro por su capacidad de inventar sistemas. Llevamos 30 años tratando de desatar el sistema que creó Jaime Guzmán Errázuriz. Hay un artículo en Lenin que salió hace como 2 meses, 1 mes y medio atrás, donde habla de la inspiración teológica de la Constitución del 80, donde cuando él habla de la esencia de la persona humana, eso está tomado de los evangelios. Es decir, solo como nos demuestra, los principios divinos están a la base de esta Constitución, que tiene varias paradojas. Primero, es la más garantista de toda nuestra historia, pero fue dada en una dictadura. Que una Constitución que en el fondo, por acción o por omisión, es la que nos rige hasta el día de hoy, con una elección donde se dio 100 registros electorales, 100 registros nacionales, donde los agentes de la CNI votaban más de una vez, en un contexto de desinformación, donde el único momento que tuvo la oposición para poder manifestarse fue el Teatro Popular con Frei Montalva diciendo que necesitamos una asamblea constituyente. Pero el resto, todo el monopolio de la información la tuvo el sí. Cuento corto, esta Constitución se aprueba, se promulga el 11 de septiembre de 1980, en un discurso donde Augusto Pinochet dice que en el futuro de cada 10 chilenos, 8 tendrán televisor, de cada 10 chilenos, 5 tendrán auto. Todavía no pude encontrar el texto de ese discurso, pero él dijo en el fondo, esto es lo que nos va a permitir alcanzar el desarrollo, el progreso económico. Porque de hecho, en los primeros días de la Junta, había una discusión súper interesante, y qué lástima que no hayan ganado los votos. Había una discusión entre gremialistas y nacionalistas. La esencia de las Fuerzas Armadas es nacionalista, es decir, defiende la industria nacional, defiende todo lo que significa la producción nacional, porque en el fondo busca resguardar la soberanía. Los que estaban resguardados, que estaban comandados por Sergio Díez, que después fue senador. Los gremialistas, que estaban liderados por Jaime Guzmán, decían que no, de que hoy día el modelo de la economía social de mercado nos iba a llevar a cada uno a alcanzar el máximo desarrollo material y espiritual, y con la ayuda de Sergio Castro y de los Chicago Boys, que de hecho fue parte de un programa de formación de la Universidad de Chicago, donde fueron en convenio con la Universidad Católica de Chile, se fueron a capacitar. Entre todos formaron, y a partir de Sergio Castro, más bien dicho, un libro que se llama El Ladrillo. El ladrillo se le presentó en el fondo a la Junta, y la Junta dijo, bueno, la Junta estaba desarrollando un plan económico desde hacía hartos años por si caía la Unidad Popular. Entonces los gremialistas presentan su proyecto, pero la Armada, que lo tenía más desarrollado, presenta esto y dice, perfecto, aquí nosotros tenemos que decidir, porque el militar es pragmático. Entonces el militar dice, si yo tengo un proyecto que aquí me va a tener beneficio en este plazo, ya, lo hago. Por eso perdieron los nacionalistas. Y probablemente el desarrollo del país hubiera sido muy distinto.
Como ganaron los socialistas, finalmente Pinochet les dijo: usted tiene metas y no plazos. Haga lo que esté conveniente. Y eso terminó cristalizándose aquí, en la Constitución del 80, que lo que hace es, primero, se establecen principios inspiradores de la organización política, como la soberanía nacional, la democracia representativa, el Estado unitario, en las bases de la institucionalidad, en el primer capítulo. Luego, derechos y deberes constitucionales y además el recurso de protección. Esta es una innovación jurídica inédita en Chile. En ninguna de las otras constituciones se había determinado un mecanismo para hacer efectivos mis derechos. La Constitución del 80 lo que hace es que a nivel judicial yo puedo presentar un recurso de protección si es que creo que mis derechos no están siendo llevados a la práctica. Pero también el Poder Ejecutivo reside en el presidente, con un Congreso compuesto de 2 cámaras y un Poder Judicial organizado en tribunales de primera, segunda y tercera instancia. Se incorpora el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Se establece justicia electoral, Contraloría, Fuerzas Armadas y un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al presidente en caso de materias de su conveniencia. No obstante, aquí hay un primer control sobre la democracia protegida, democracia tutelada. Cualquiera de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional podía convocar una reunión, siendo el más pichiruche de todo. Por ende, en el fondo el presidente tiene que tener mucho cuidado a la hora de dar un paso, porque el Consejo de Seguridad Nacional podía quitarle o podía limitar algunas facultades del presidente. Esto queda vigente hasta el 89, donde se declaraba, por ejemplo, ilegal a nivel constitucional toda ideología que propugnara la lucha de clase, y que todo aquel que tuviera conductas terroristas podía ser detenido hasta por 7 días con reprobación automática, si es que así las autoridades y las policías lo estimaban conveniente, según el artículo 8, que se derogó. Pues bien, en el año 89 se reemplaza el procedimiento de reforma de la Constitución, se reafirma el pluralismo político y se morigeran los estados de excepción. Pero también la derecha yo no sé si por descuido, si porque no lo quiso ver, pero la Constitución se podía cambiar por mayoría, prácticamente por mayoría simple. Es decir, si llegaba un Patricio Elwin el año 90, podía convocar un plebiscito solo por mayoría simple para cambiar una nueva constitución, para dictar una nueva constitución. Pero en esas 54 reformas lo que hace la concertación es subir el quórum para un procedimiento de reforma. Por ende, una mayoría que sí tenía la concertación el año 90, la entregó un año antes, dentro de las 54 reformas. En el fondo, la llave para cambiar la Constitución la entregó Francisco Cumplido, Enrique Graus, Patricio Elwin, entre otros, a la hora de negociar. Pues bien, en el año 91 se modifican las conductas terroristas, se cambia el régimen provincial, regional y comunal. En el año 97 se incorpora el Ministerio Público o la reforma procesal penal. ¿Por qué sí podían cambiar la Constitución no lo hicieron? Hay un libro que se llama Chile, una democracia tutelada, de Felipe Portales. En el primer capítulo se detalla el procedimiento de entrega. Y eso se hizo por omisión de la concertación y porque teniéndolo ahí, por una cuestión de resguardar la estabilidad, yo no voy a decir Patricio Elwin como persona, sino como responsable político. Sí, lo que negociaron Francisco Cumplido, Enrique Kraus, entre otros, en pro de la estabilidad, entregaron esa reforma. Cuando hubo que definir las 54 reformas de la Constitución pactada, cuando se pudo haber mantenido, la concertación dijo: no la vamos a incluir. La cosa es que es superior de la sociedad. Y claro, Y nuevamente caíamos en el golpe que estaba siguiendo. lo entregó por cuidar la democracia. Sí, Exacto. no solamente todo el Estado, sino que dentro ya del gobierno de Patricio Elwin, más 2 o 3 veces se hicieron el tema de las boinas negras y todo, episodios que estaban así como al borde de, porque seguía estando Augusto Pinochet en el poder como comandante en jefe y luego como senador. A mí no me pasaron esto en el colegio. Es que esto no lo pasa. Ahora llegamos acá. Al 70 me pasaron esto. Entonces de esto yo no tengo idea de nada. Bueno, y de hecho, qué bueno, porque aquí hay que hacer una declaración conceptual. Para efectos de esta exposición, la concertación la vamos a dividir en 2 periodos. El periodo demócrata cristiano, del 90 al 2000, y el periodo socialdemócrata, del 2000 al 2010. Y hay diferencias marcadas. De hecho, este libro de Felipe Portales que yo les comento, su tesis es que en el fondo con Ricardo Lagos, porque fue escrito el año 99, en Ricardo Lagos está la esperanza de cambiar las cosas, por su trayectoria política. Ya no lo pasó. Bueno, estamos hablando del año 99. Pero pasó.
Pinochet entrega pero no entrega el poder político, pero tiene el control de las Fuerzas Armadas ahí. Está claro, está como miembro del Consejo de Seguridad Nacional. El fuero parlamentario fue puesto en esta Constitución para que cuando Pinochet fuera declarado senador institucional y senador vitalicio, no pudiera responder ante la justicia. En el fondo, como él iba a ser un civil más, se dice que los parlamentarios, porque él iba a ocupar esa categoría por el solo hecho de haber sido excomandante en jefe, él iba a estar protegido por si llegaban los opositores a tratar de procesarlo. Es más, si se fija, la reforma procesal penal, yo esta es una hipótesis, ya no he podido comprobarlo, pero está vigente solo para los delitos que fueron cometidos desde su aplicación hacia adelante, desde 98 hacia adelante, no hacia atrás. Porque si no, Pinochet hubiera tenido que estar en un juicio oral y público frente a todo el mundo. Supervisionario igual. Por eso sin estar a favor o en contra. Pero tuvo una visión. Supervisionario súper inteligente, las personas que lograron redactar eso para poder salvaguardar y prever lo que venía en 5, 10, 15, 20 años más. Por eso digo, mientras más lo que es Jaime Guzmán, más admiración siento por su capacidad de elección. O sea, por la visión de fue capaz de ver el país. Y lo que sí, desde el 2000 en adelante, cuando ya Pinochet comienza a perder influencia e injerencia y decidimos las Fuerzas Armadas a nivel político y a nivel social, ahí ya yo diría que hay administración pura. En los dos gobiernos que vienen entre el 2000 y el 2010. Eso sí es administración pura, sin ninguna influencia ni control prácticamente de las Fuerzas Armadas. En los primeros 10 años sí. Cuando estaba Frei, o sea, perdón, que fue el año 99, lo que se hace, y miren, esto es súper interesante, cuando si hay una ley orgánica constitucional, hoy día está el deber de oír a la Corte Suprema. Es decir, es como que nosotros no tuviéramos conciencia de lo que es. O sea, los únicos que tienen el lenguaje jurídico apto son los de la Corte Suprema. Es decir, nosotros estamos en función de esta opinión. Porque si no, incluso, si la opinión de la Corte Suprema es de rechazo, una ley orgánica que se saliera al país pudiera ser rechazada. Lo otro es que el Estado también tiene el deber de promover la votación parvularia, se modifica la segunda vuelta y se integra el Tribunal Calificador de Elecciones. El 2000 se modifican algunas normas sobre reforma constitucional. El 2001 se reemplaza la censura cinematográfica. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero antes había un consejo de calificación cinematográfica donde se censuraban las películas. Es decir, La Última Tentación de Cristo no entró hasta el año 2000 por la censura. Disculpa, ¿a qué se refiere el año 2000? Se crea el Estatuto de Expresidente de la República a nivel constitucional. Hay ciertas funciones o hay ciertos roles de los expresidentes que se regulan. Pero del expresidente, por ejemplo, hay unas funciones y roles, pero más que funciones, roles que tienen respecto a la sociedad. Y también un tema, por ejemplo, internacional, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el tema de la demanda contra Bolivia, se hace, por ejemplo, una reunión y invitan a todos los expresidentes. Piñera también va, entonces se actúa como bloque. ¿Cachai? Y depende dentro de eso, me imagino que está el billetito que te pasan. También, yo creo que está. La pensión de expresidente. En 2003 se establece la obligatoriedad de la educación secundaria hasta cuarto medio, que fue una de las cosas de la reforma de progreso y sistema. Las reformas más importantes son las del 2005, porque en 2005 Ricardo Lagos dijo: aquí vamos a hablar de la constitución del 2005. En el 2005 estaban las mayorías y el contexto cultural para poder hacerse esta reforma y quitar el clave autoritario. El valor que tiene esta reforma es que si hoy día podemos discutir, y ahí yo sí le cedo el punto a Ricardo Lagos, de que si podemos discutir ya sobre cambio en la nueva constitución o si podemos debatir sobre el rol de las Fuerzas Armadas, es porque se quitaron algunos enclaves aquí. O sea, aquí está el origen de que hoy día podamos hablar de esto a nivel legal. Entonces se eliminan los senadores institucionales y los senadores vitalicios. Los senadores vitalicios eran los expresidentes de la República. Los senadores institucionales estaban hechos como enclave autoritario. ¿Para qué? Para resguardar la estabilidad de la República. Ex comandantes en jefe, ex rectores de universidades, ex ministros, ex presidentes. Es decir, para resguardar como la estructura del Estado. Pero todos saben que en el fondo eso es un enclave autoritario. Lo otro, la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años. ¿Qué pasa si en 2005, que insisto, la gente que está pensando esto, para que se ejecute hoy día, que estamos en 2016 o 2017, 2018, ya tenía la visión en el 2005? ¿Cómo proyectaron o cómo se vislumbró que iba a haber una persona con tanta aceptación para que ejecutara y llevara a efecto las reformas que hoy día
están en la palestra. Sin embargo, algo sucedió en el intertanto que esta persona que tenía tanta adhesión de muchas partes cayó. Mira, ¿Puedo preguntar algo? Sí. Es que hago ese análisis me parece. Porque realmente no se cambió la constitución en el 2005. Se tenía la mayoría del voto. no, porque las mayorías para poder convocar a una nueva constitución son de 4 séptimos, de 5 séptimos. Y esas supermayorías no estaban. De hecho, la constitución tiene otro elemento que son las porque se votó una nueva constitución. No, pero entonces, ¿por qué se pudieron hacer estas modificaciones? Lo que pasa es que aquí acuérdate que estaban estos hombres de Estado, Insulza, Longueira, Alamán, que en el fondo también ya sin la presión de los militares también, hay que decirlo. Estaba el horno paraguayo, o sea, estaban los acuerdos, estaban los diálogos y también que viene por un tema político, es decir, como tenemos buenos canales de comunicación y hoy día podemos hacerlo, se hizo. Entonces fue producto de un acuerdo más o menos transversal, porque 5 séptimos es una super mayoría que tú Casi imposible. casi imposible. Ahora que hubo que hacer una tremenda parafernalia para que hubiera un congreso más o menos de acuerdo con ciertas modificaciones, pero en ese entonces no existía porque había status quo. Por eso también es que se puso el guarismo de habrá 120 diputados, porque eso te debe hacer que tú tengas 60 de un lado, 60 de otro, en un sistema multipartidista forzado a ser bipartidista, que fue lo que se inventó a nivel constitucional. Entonces, por eso que se pudo hacer esta reforma, porque si bien no estaban las mayorías, hubo un proceso de negociación tal, porque Lagos, tú sabes, con esta figura de hombre de Estado, pudo lograrlo al punto de hacer para Maya de decir es una nueva constitución. Entre otros, modifica la referencia a las 13 regiones que es lo que hoy día permite tener más, y modifica los reemplazos de los parlamentarios. Un parlamentario antes era por el compañero de lista. Según esta reforma, el compañero, o sea, el que debe reemplazar al parlamentario debe ser del mismo partido. Esa es una cuestión que queda dando vueltas ahí respecto de también a quién le conviene esta reforma. El 2007, obligatoriedad del Estado de financiar kinder y los territorios especiales de Isla de Campo Juan Fernández. El 2008 se recuerda la entrada del último tramo de la reforma procesal penal. El 2009, inscripción automática y voto voluntario. El reconocimiento de la Corte Penal Internacional y también modifica gobierno y administración regional respecto de los consejos regionales. Ahí partió en 2009. Ahí partió en 2009. O ahí se El voto voluntario no fue eliminado. No, la inscripción automática y el voto voluntario se aprobó en 2009 a nivel constitucional. Pero se aprobó para las elecciones que siguieron, que fueron las del 2012. El 2010 se modifican algunas normas sobre transparencia y modernización del Estado. El 2011, que aquí es donde nace la Subsecretaría de Prevención del Delito, se le otorga la facultad a un ministerio para que tenga la supervigilancia y el control de las armas, que es lo que en el fondo da cuenta un poco del carácter que tenía la administración anterior también, es decir, el enfoque que se le da a la prevención del delito. Pero también la obligatoriedad del Estado de prestar la asistencia jurídica a los que no tienen recursos y a los, en el fondo, a los procesados que, aunque quieran rechazarla, igual deben tener la asistencia del Estado, que en el fondo es lo que consolida lo que se conoce como el sistema garantista. El 2012 se hace el mecanismo de elección de los consejeros regionales. El 2014 se elimina el cuarismo de los 120 diputados, lo que le abre la puerta a la reforma binominal y se habilita el voto de los chilenos en el exterior. El año pasado se obliga por primera vez en todo esto que yo les cuento a que el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados rindan cuenta pública, pero también le da autonomía constitucional al CERVEL. Se habilita también a que un parlamentario pueda cesar en el cargo si es que, por ejemplo, alcalde, consejero y concejal, por infracción grave a las normas sobre transparencia, control del gasto y elementos. Lo que hoy estamos viendo. Lo que hoy estamos viendo, que es de la agenda de propiedad y transparencia. ¿Cómo se eligen los core? Los core se elegían por los concejales, se eligen por votación popular. ¿En el momento de la elección de los alcaldes? No, en las elecciones de presidente. De hecho, ¿en el mismo periodo de presidente? Sí, y además, fíjate lo que va a pasar. El próximo año, si se aprueba la de internet, vamos a elegir presidente.